Muy buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y aunque hayan pasado solamente unos días, una semanita nada más sin vernos, ocurren tantas cosas en la Argentina que parece que fuera mayor la cantidad de días que no nos vemos, que no alcanzamos a analizar las cosas cotidianas, las cosas que nos preocupan a los argentinos. Vamos a empezar hoy por la economía. Sí, porque no queremos abrumarlos con esa parodia de política que hay en la escena de Tucumán, donde nadie logra jerarquizar la política. Estamos maltratando la imagen de la política y la imagen de la democracia. Tenemos que jerarquizarla, tenemos que protegerla, pero también tenemos que acordarnos de que estamos en un contexto en el que, más allá de la coyuntura interna nacional, tenemos que pensar cómo nos va a influir y cómo nos está influyendo hoy el mundo a nuestra economía, también castigada por inundaciones que tienen en jaque 600.000 hectáreas de trigo en nuestra pampa húmeda. Pero para hablar de esto, invitamos a un especialista que es economista, Ricardo Delgado, todavía joven y promisorio economista de las nuevas generaciones. Ricardo, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Gracias a vos, Ricardo, Fanny, gracias. Tenemos un escenario complejo, ¿no? Más allá del escenario coyuntural de las elecciones, tenemos un escenario económico complejo, donde hay factores que se han agregado a la disputa política y que no esperaba ni el oficialismo, que esperaba tener un proceso electoral tranquilo, con alguna economía en leve recuperación, con la inflación desacelerándose, pero apareció el factor China. Apareció el mundo, Ricardo, efectivamente, y China a la cabeza con problemas, pero también Brasil, ¿no? Lo hemos discutido acá en algunas otras oportunidades. Brasil va a seguir siendo un problema para la economía argentina, ya es, por supuesto, el principal destino de las exportaciones argentinas y de las exportaciones, sobre todo de valor agregado, las exportaciones industriales. Y difícilmente este año y el que viene Brasil nos dé buenas noticias. Brasil tiene una previsión formalmente hecha por el Banco Central de una caída del Producto Bruto Interno de 2 puntos para el 2016. ¿Cómo va a afectar eso a la Argentina? Bueno, claramente le vamos a poder vender menos y además vamos a estar cada vez más caros en relación a Brasil porque Brasil está devaluando cada vez más su moneda, el real, y esa combinación de menos demanda y menos competitividad en el mercado brasileño complica todo. ¿Y cómo condiciona eso el inicio del futuro del próximo mandato presidencial? Bueno, yo igual creo que el nuevo gobierno va a empezar su mandato con más herencias heredadas de errores propios que de problemas ajenos. Evidentemente, el mundo, Brasil y China a la cabeza, van a ser una piedra más a esa mochila pesada que en términos de malos resultados en los 2 últimos años al menos de política económica va a heredar el futuro gobierno. Yo te diría, para poner 3 títulos: inflación, una situación fiscal muy compleja y sobre todo una ausencia muy marcada de dólares. Y esta es una economía que necesita, como cualquier otra, de dólares, divisas, para poder producir internamente y generar valor y empleo. Ahora, si uno le está poniendo esos 3 títulos que vos estabas diciendo, ¿qué significa? Uno tiene que irse preparando, ustedes como economistas dentro del Frente Renovador, aconsejándolo a Massa en el caso que pudiera llegar a ser presidente. Bueno, ¿cuáles son las primeras medidas que tienen que tomar? Sí, claramente nosotros venimos insistiendo ya hace más de 1 año y medio que el gobierno que asuma el 10 de diciembre a la tarde misma va a tener que lanzar un programa de estabilización de precios macroeconómico consistente, creíble, que incluya obviamente con norte la lucha contra la inflación, pero que tenga 3 pilares en donde obviamente la cuestión fiscal y monetaria esté digamos, incluida, y esto no implica bajar el gasto ni hacer un ajuste al estilo clásico ni ortodoxo, para nada, pero sí, digamos, darle consistencia a un Estado que hoy cada vez gasta más y cada vez recauda menos. Y eso le implica al Banco Central la necesidad de estar emitiendo permanentemente para financiar y auxiliar. Y es un Estado que va a recaudar menos todavía porque los precios de los commodities, la soja,
está cayendo, sigue bajando y es previsible que continúe en descenso. Exactamente. Y además estamos perdiendo cosecha para la próxima campaña por causa de las inundaciones. Claramente, sí, sí, por supuesto. Y además venimos de una cosecha récord de soja que difícilmente se pueda, por lo menos, empatar siquiera el año que viene, con lo cual por ese lado también vamos a tener menos ingresos. Sí, eso mirando el contexto de la ciudad de Buenos Aires, los alrededores y la Pampa Húmeda, sin pensar en todas las economías regionales que están cada una afectada precisamente por el tipo de cambio. Claro. Bueno, a ver, también me parece que tenemos que empezar a salir los argentinos, y me parece que el cambio de gobierno es una buena oportunidad, de esta clásica dicotomía entre ajuste o devaluación. Claro. Parece que tenemos que romper esa lógica que cada 10, 8 años los argentinos estamos discutiendo, porque justamente, como bien vos decís, economías regionales con graves problemas que no se solucionan con la devaluación. La devaluación puede mejorar la competitividad de algunas economías regionales en particular un tiempo, pero básicamente lo que la devaluación implica es ajuste del salario de los argentinos. No se soluciona con una sola medida, no. Cada una hay que mirarla individualmente, sí, y ver qué soluciones se le puede ir dando. Y además, Fanny, para ser y muy breve, Ricardo, es importante que empecemos a hablar de las cuestiones que hacen productivas a las economías en el mundo, y eso es básicamente infraestructura física e infraestructura, digamos, social, vinculado con lo humano, con la educación y demás. Digo, trenes, digo, rutas, digo, energía. La Argentina, si crece, va a tener que volver a importar cada vez mayores, digamos, volúmenes de combustibles porque no tiene energía suficiente. Esos son menos dólares en el Banco Central. Entonces digo, es esta situación de tanta estrechez, sobre todo de dólares en la economía argentina, la que nos tiene que hacer pensar de que lo que viene es una economía que tiene que ser imaginada desde otro lugar. En energía parece que se han hecho inversiones, pero que no alcanzan a satisfacer la demanda que viene. Por ejemplo, en estos días se ha integrado al sistema interconectado nacional la central energética de Río Turbio, que funciona a carbón y con una tecnología limpia. Se terminó Yacyretá, se han hecho algunas otras centrales hidroeléctricas en el oeste, se terminó Atucha, pero Argentina tiene una economía que ha crecido más que la oferta energética. Exactamente. Bueno, ese es el tema. Parece que podemos discutir mucho acerca de cuán ganada ha sido la década o no, claramente, y yo tengo una visión, te diría, positiva en una enorme cantidad de aspectos, no solamente económicos, sino también sociales, claramente, y por supuesto derechos humanos y políticos. Ahora, dicho eso, también cuando uno mira la década de la infraestructura, ha sido una década perdida. Ricardo, pero pensemos en este momento, si fuera Sergio Massa el presidente de la Nación para los próximos 4 años, ¿cuáles serían las medidas que debería aplicar ya en este momento? Bueno, ya un paquete central de lucha contra la inflación, eso es el 10 de diciembre a la tarde, en donde se plantee, como decía, objetivos fiscales y monetarios, un paquete de estímulo muy fuerte a la inversión privada, sobre todo en sectores en donde, como bien vos decís, la oferta ha crecido menos que la demanda y hay tensiones de precios por ese lado, y después sí recuperar todo lo que es el andamiaje institucional y normativo, con el INDEC a la cabeza y el Banco Central recuperando cierta autonomía, no la autonomía de los 90, ese Banco Central bobo que no le dijo a los depositantes en el año 2000 que se estaban yendo los grandes capitales y que terminaron en el corralito y el corralón del 2001, pero tampoco, y esto hay que tenerlo muy en claro, el apéndice que hoy es el Banco Central respecto del Tesoro. El Banco Central hoy es apenas el que firma todos los días cuánto va a emitir para financiar al Tesoro. Eso hay que también empezar a romperlo, justamente porque si no, la inflación va a generar una inercia como la que tenemos hoy, va a ser muy difícil de bajar. Te voy a hacer una breve referencia al caso de Tucumán, al caso de las elecciones en Tucumán, no por el escándalo de la política, sino porque allí tal vez se refleja una distorsión de la economía, una distorsión estructural de la economía. Esto no sucede en la política, este tipo de situaciones, porque todavía seguimos viviendo en una economía cuasi feudal que no permite democratizar las situaciones, las relaciones entre ciudadanos y sus liderazgos. Sí, coincido. Yo creo que la Argentina, sobre todo en algunas regiones, tiene economías que se acercan mucho a las economías, casi te diría, de subsistencia, en donde tiene que haber siempre un señor feudal, un Estado que brinda protección, que brinda empleo y que bienvenido sea, pero que en realidad lo que hace es cristalizar situaciones de
extrema inequidad. Me parece que lo importante es generar condiciones para que haya inversión. Pero entonces se impone industrializar las economías regionales. Pero claramente. Bueno, si tuviéramos industrias regionales, no tendríamos perdidas los cítricos en la Mesopotamia, las manzanas o las peras en Río Negro. Pero, a ver, enviar un cítrico de Tucumán al puerto de Buenos Aires cuesta más que enviar ese mismo cítrico de Buenos Aires a los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos un problema de logística, de costos, de producción que tenemos que empezar a resolver. Entonces hay que recuperar los ferrocarriles para resolver ese tema. Por supuesto. La matriz está totalmente, desalocada. Vos tenés 95% del transporte de carga en la Argentina se transporta por camiones. Ineficiente, costoso, ambientalmente caro. Y políticamente caro también. Sin duda, claro. Bueno, en vidas humanas también. ¿El Frente Renovador tiene posibilidades de ser el próximo gobierno? Sin duda. Sin duda, yo creo que nos han dado por muertos hace no mucho más de 20 o 30 días. Muchos decían que había una polarización que en la práctica los argentinos no han planteado y que ahora de cara al 25 de octubre vamos a seguir siendo una fuerza con mucho vigor y sobre todo con mucha capacidad de gestión. En los equipos del Frente Renovador hay gente como Roberto Lavagna, como Piñanelli, como Redrado, en materia económica, digo, y puedo hablar en otras áreas también, que tienen sobrada experiencia de gestión en situaciones de crisis complejas. Y la economía que viene es una economía que viene, no es de crisis, pero que va a ser compleja para administrar. Ricardo Delgado, muchísimas gracias por estar aquí en Política, gracias Profesión y Trabajo. Y como usted, nos reencontramos luego de una muy breve pausa.